Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Es una preciosa oportunidad siempre de encontrarnos aquí para adorar al Señor. Son días de mucho calor ya está pegando más fuerte el sol y a veces la necesidad o el deseo de quitarnos un poquito el calor y tomar algo frío, ¿verdad? Una nieve, un heladito, una coca muy helada, puede poner en riesgo la salud, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse mucho, hermanos. Hay muchos hermanos enfermos y debemos cuidarnos, ¿verdad? Porque pues no solo es que la enfermedad nos limita el venir a la casa de Dios, sino además pues también limita para muchas otras cosas, y uno debe ser prudente, ¿verdad? Y cuidar la salud, que es muy importante en estos días también. Bueno, bienvenidos a la casa de Dios, nos da gusto verles. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, 2 Corintios 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versos 23 al 27. Segunda carta de Pablo a los Corintios 11, 23 al 27. Voy a leer del verso 16. Y me acompaña leyendo los versos del 23 al 27. Dice así Pablo entonces. Dice así la palabra de Dios. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Juntos, hermanos. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Al examinar la historia de la iglesia, podemos notar que en la gran mayoría de los casos de cristianos que sufrieron como resultado de mantener su lealtad a Cristo, estuvieron dispuestos no solo a sufrir, sino aún más. Estuvieron dispuestos a morir por Cristo porque estuvieron en absoluto comprometidos con Él. Porque tenían claro que por su amor a Cristo bien valía la pena enfrentar cualquier consecuencia, cualquiera. El tema sigue siendo el mismo, hermanos, hasta concluir con este párrafo. Comprometidos de verdad con Cristo, es la tercera parte.
En Hebreos 11, yo creo que muchos lo han leído y si no, es un capítulo muy interesante. Hebreos 11, podemos leer una lista muy breve de creyentes que experimentaron sufrimientos y aún la muerte, porque en su corazón decidieron que absolutamente nada les impediría mantenerse leales a su Señor, por lo que con determinación tomaron la decisión de enfrentar lo peor porque estaban completamente comprometidos con Cristo. Yo creo que usted que ha leído Hebreos y particularmente el capítulo 11, a mí es el capítulo que más me gusta de Hebreos, todo es interesante, pero el capítulo 11 me habla muy fuerte acerca de ese testimonio grande de estos creyentes que en la práctica de su fe no se echaron atrás cuando tuvieron que demostrar su lealtad al Señor, sino que siguieron adelante, aun cuando el seguir adelante implicó para muchos de ellos la muerte. Quiero leer lo que dicen los versos 32 al 40 de aquí de Hebreos 11. Si lo quiere buscar rápidamente y leerlo conmigo, lo puede hacer, si no lo puede escuchar simplemente. Hebreos 11, 32 al 40 dice así. Después de dar la lista que aparece en los primeros versículos, en el verso 32 el escritor, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si se dio cuenta, hermano, en la lectura, y usted siguió en su Biblia probablemente el texto que leímos de Hebreos 11, 32 al 40, es impactante. Bueno, a mí me parece impactante. Como al final el escritor dice que aparte de hacer obras extraordinarias, ¿verdad?, como apagar fuegos impetuosos, poner en fuga ejércitos extranjeros, en fin, dice que las mujeres, hablando de las madres probablemente y las esposas, recibieron a sus muertos, probablemente en medio de dolor, al recibir a los cadáveres de sus seres queridos que recuperaron, porque muchas veces los cuerpos no eran recuperados y simplemente se quedaban, ¿verdad?, ahí por alguna razón. Dice, otros experimentaron vituperio. La palabra vituperio hace alusión a sufrimientos extremos físicamente. Dice azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados. La tradición dice que Isaías murió partido en dos, ¿no?, aserrado. Ahora, eso, hermano, es terrible. Yo no sé, a usted, a mí me parece terrible. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, ¿no? El primero de los apóstoles, Jacobo, Herodes lo mató y luego tomó prisionero a Pedro para congraciarse con los judíos, porque vio que esto les había agradado a los judíos, y guardó a Pedro para sacarlo en alguna ocasión especial. Y usted sabe, Hechos dice que el Señor lo sacó de la cárcel y lo llevó, y fue Pedro a predicar el evangelio otra vez. Pero es impactante aquí en el texto de la Biblia, hermano, hermana, cómo el compromiso de estas personas los llevó
no huir, sino a enfrentar las consecuencias, aunque la consecuencia para muchos de ellos fuera la muerte. Y yo quiero preguntarle a usted que está aquí hoy, como concluyó la semana pasada el sermón, preguntarle a usted hoy, a la luz del texto que leímos en Hebreos 11, 32 al 40 y en el texto que estamos examinando de 2 Corintios 11, 23 a 27, ¿hasta dónde está usted comprometido con su Señor? ¿Hasta dónde está usted comprometido con su Señor? ¿Qué está usted dispuesto a hacer de acuerdo a ese grado de compromiso que tiene con su Señor por Él? ¿Qué está usted dispuesto a hacer? O en todo caso, ¿qué estaría dispuesto a hacer? ¿Verdad? Porque cuando uno dice estoy comprometido de verdad con, es porque asume el grado de responsabilidad, de exigencia, lealtad, de ganas de ser muy dedicado a aquello a lo que usted ha asumido un compromiso voluntario. El matrimonio, por ejemplo, es algo que ya muchos no creen en él. Por eso muchos dicen, mejor nos vamos a vivir juntos, ¿verdad? O sea, seguro de que yo voy a vivir contigo toda la vida. La verdad, no. Dicen, bueno, pues vivamos juntos un tiempo y si nos va bien, seguimos. Y si no, pues bueno, cada quien siga por su lado y no se casan. Entonces, ¿cuál compromiso? ¿Verdad? No hay un compromiso. Obviamente, el hecho de que vayan a un juez, porque es lo único que puede casar aquí en México, al menos, a un juez civil, tiene el derecho por la ley a que pueda hacer esto. Nosotros los pastores no casamos a nadie casa a nadie fuera de un juez. Entonces, cuando el juez dice, ¿aceptas? Sí. ¿Hasta cuándo la aceptas? Pues hasta que la muerte nos separe. ¿Es cierto? ¿Será cierto eso? ¿Ah? A veces dan ganas de preguntar, ¿así se llama? Porque parece que solo están esperando que alguien aparezca para que esto se acabe. Entonces no hay compromiso. Estos cristianos de los que leímos en Hebreos 11, todos estuvieron dispuestos a mostrar el gran compromiso que tenían y que cumplieron, el grado de compromiso que tenían en el corazón hacia Dios y que los llevó a enfrentar, muchos de ellos en su lealtad a su Señor, el entregar la vida por Él. En Hechos 20:24 Pablo dice estas impactantes palabras: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice ahí en Hechos 20:24 que de ninguna cosa hacía caso, ni estimaba preciosa su vida para él, con tal de acabar la carrera que había recibido del Señor. Bueno, ese es el caso de Pablo, porque tal vez alguno pudo haber pensado, bueno, ese es Pablo, esos fueron esos de Hebreos 11, esos estuvieron dispuestos, pero mire, pastor, yo no crea usted que si hubiera una persecución yo sería capaz de dar la vida por el Señor. Es probable que tal vez alguno pensara así. Digo, solo se me ocurre, porque quizá todos estaríamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Algunos dirán, mira, pastor, como dije hace 8 días, confórmese con que estoy aquí. Bueno, ¿verdad? Confórmese con que pues asisto al templo. No, espere más. Bueno, digo, si eso es lo mejor que puede hacer en el grado de compromiso que tiene con el Señor, hágalo pues y hágalo bien. ¿No le parece? Hágalo bien. Si sabe que a tal hora hay que estar, y es lo único que usted va a hacer, estar, llegar, ¿cómo lo debe hacer? Hágalo bien. Póngase la camiseta para eso. ¿Sí? ¿Se acuerda? Hace 8 días seguimos eso. Póngase la camiseta para eso. Yo espero y creo con todo mi corazón que cuando alguien dice, bueno, eso es lo menos que puedo hacer, no me pidan, o lo más que puedo hacer es eso, menos o máximo es lo que puedo hacer, estar. Bueno, hágalo bien. Y yo creo que conforme pase el tiempo, usted, sin duda alguna, se va a dar cuenta que puede hacer más.
más. Porque eso es lo que pasa. No nos conformamos con un poquito. En su camino a Jerusalén, al despedirse de los hermanos en Cesarea, Pablo estaba ahí cuando llegó un profeta llamado Agabo y tomó un cinturón de Pablo y dijo: ¿de quién es este cinturón? El Espíritu dice que en Jerusalén lo van a amarrar. Él se amarró y dice: así van a tratar al dueño de este cinturón en Jerusalén. Y entonces, cuando la gente oyó esto del profeta Agabo, los hermanos empezaron a decir a Pablo: Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén. Lo querían. Obviamente tenían una estima muy fuerte por Pablo y no querían que a Pablo le sucediera nada. Sabían qué gran bendición era Pablo como ministro, como pastor, como apóstol, como lo que fuera. Y le dijeron: Pablo, por favor, no vayas, por favor. Incluso le rogaron, y Pablo, hermanos, se molestó con los hermanos. Se molestó con ellos. Y ahí en Hechos 21:13, Pablo responde así: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Fíjense cómo les dice Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, dice Pablo, no solo a ser atado, como dice el profeta, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y miren, hermano, en el caso de Pablo no eran palabritas. No eran palabritas las que estaba diciendo, no estaba llenando la boca de cosas bonitas para que la gente dijera: oye, ese hermano de verdad que es envidiable su fe, qué carácter el de Pablo, no, es que de verdad yo quisiera tener ese temple del hermanito Pablo, y salido, pues esconderse porque tenía miedo de todo, ¿no? No era un charlatán, hermanos, no era un hablador. Pablo estaba expresando lo que para él era el grado de compromiso que tenía con Cristo. De nuevo yo pregunto, hermanos, ¿hasta dónde nuestro grado de compromiso nos lleva a nosotros a darle, demostrarle y hacer por nuestro Señor? ¿Hasta dónde? Porque necesitamos muchas veces, hermanos, cuestionarnos, ¿verdad? Y preguntarnos: bueno, yo como cristiano, ¿verdad? Yo como parte de la iglesia del Señor, ¿qué tan comprometido estoy con el Señor? ¿Qué tan comprometido estoy con la obra del Señor? ¿Cómo le estoy haciendo? Como vemos, hermanos, Pablo no está asumiendo un cambio de actitud. Él lo hemos estado diciendo repetidamente. No está demostrando con todo lo que dice él en estos versículos, hermanos, que él ha cambiado de ser el Pablo humilde por un Pablo arrogante, el Pablo que anda sometido al Señor por un Pablo pretencioso. No, Pablo no está diciendo: ahora he cambiado de actitud, soy otro Pablo. Han visto a un Pablo humilde entre ustedes, ahora van a ver al Pablo que antes era, el Pablo arrogante, orgulloso, que antes era. No, Pablo, hermano, no está diciendo que él ha cambiado de actitud. Más bien, está demostrando con todo esto que dice aquí en estos versículos, hermanos, que él no solo dice que es un ministro de Cristo, sino que con sus hechos demuestra que lo es. Y la forma como demuestra que es un ministro de Cristo es enumerando todo lo que él ha sufrido, y que son las evidencias palpables, en el caso de Pablo, las evidencias palpables del grado de compromiso para con su Señor. Las evidencias palpables del grado de compromiso de Pablo por su Señor. Por eso él lista todo esto, ¿no? Él no dice estas cosas, que pasó esto y lo otro, y estuvo viviendo esta situación y aquella, para que la gente se compadezca de él, para que la gente sienta lástima por él, para que la gente diga: ay, hermanito Pablo, de verdad es que de verdad lo envidio, porque usted es un creyente de verdad envidiable, con gran testimonio. No, a Pablo le interesa, hermanos, lo que cuesta un cacahuate, o le interesaba a Pablo lo que cuesta un cacahuate, que la gente pensara de él así. A Pablo no le interesaba eso. Si Pablo se atreve a hablar así, es porque él quiere demostrarles a las personas en Corinto que él sí tiene evidencias de su grado de compromiso con su Señor. ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer por un hijo? Usted que tiene hijos, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted por su hijo, por su hija? Los hijos cuestan mucho, ¿verdad, hermanos?
Digo hermanas no porque a los papás no nos cueste, sino porque los hijos están más a veces agarrados a la mamá por la cuestión del proceso de formación del bebé, todo eso, ¿verdad? Hay un lazo fuerte con la mamá. Pero, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer por su hijo, su hija? Es tonta la pregunta y necia quizá, ¿no? Lo que sea, lo que sea. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por su esposo? Bueno, es otra cosa, hermano. No, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por el esposo o la esposa? Por la suegra o el suegro, ¿verdad? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por su jefe de trabajo? Un hermano de la iglesia. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? Vemos pues, hermanos, estas evidencias de Pablo en los versos 23 a 27 que ya leímos. Dice entonces Pablo en el verso 23 y 24, en la parte segunda del verso 23, en trabajo dice más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Pablo dejó claro en este verso, en el verso 22, que en cuestión de origen racial él también era igual que ellos, ¿verdad? Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también, dice Pablo. O sea, ¿qué diferencia hay entre ellos y yo? Las cuestiones externas, yo las cumplo igual que ellos, dice Pablo. Presumen de ser hebreos, yo soy hebreo. Presumen de ser israelitas, yo soy un gran israelita. Presumen de ser descendientes de Abraham, ¿qué creen? Yo también. Y como le dije hace 8 días, ¿qué mérito hay en estas cosas? Pues ninguno, porque habían nacido de padres hebreos, de padres israelitas, descendientes de Abraham, obviamente eran judíos. Como le dije, usted es mexicano, yo soy guatemalteco. ¿Qué mérito hay en ser mexicano, en ser guatemalteco? Pues obviamente no hay mérito en ello, ¿verdad? Porque usted no tuvo que hacer nada para nacer mexicano, yo no tuve que hacer nada para nacer guatemalteco. Simplemente mis padres eran guatemaltecos, sus padres eran mexicanos, usted es mexicano, yo soy guatemalteco. No tuvimos que hacer nada para ello. No hay mérito en ello. Pero Pablo pasa a otra etapa en esta cuestión aquí en Corintios. Y Pablo dice, bueno, en el verso 23, Pablo entonces pregunta, ¿son ministros de Cristo? Dice Pablo, pues como dicen que son ministros de Cristo, yo puedo decir, yo más, yo los puedo superar en ese aspecto. ¿Y cómo puedo demostrar que yo soy un mejor ministro que ellos y dar las evidencias de ello? Es lo que leímos en el resto del texto hasta el verso 27. Debemos entender que Pablo no se volvió repentinamente un hombre orgulloso. No. Está tratando de ayudar a los corintios a entender que cuando alguien está de verdad comprometido con Cristo, en este caso también está dispuesto a enfrentar lo que sea. Lo que sea. Y aquí Pablo enlista varias formas como él ha estado más que dispuesto a ser leal al Señor. No es solo un asunto de palabras, no, es una cuestión de evidencias. Pablo dice entonces en trabajos más abundantemente. Lo que Pablo está diciendo es que él muchas veces se esforzó, muchas veces estuvo meticulosamente comprometiéndose a hacer lo que el Señor le mandó sin esperar descansos, feriados, tiempos de asueto, periodos en los que él podía decir, me voy a dar mi año sabático para descansar porque he trabajado tanto que necesito un tiempo de descanso. No, Pablo no se dio descansos, Pablo trabajó arduamente, es lo que Pablo está diciendo acá, en trabajos más abundantemente. Día y noche ocupó de su tiempo para visitar a las iglesias, enseñar a los creyentes en la fe nueva en el Señor, enseñaba en las sinagogas, viajaba constantemente. Los tramos que viajaba eran larguísimos muchas veces para llevar el evangelio a lugares donde el evangelio no se había predicado antes. Escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Escribió a personas, a iglesias y a personas. Trabajó con sus propias manos muchas veces para poder tener recursos económicos y mantenerse él y poder
ayudar a su grupo de compañeros de ministerio en sus diversas necesidades materiales. Acuérdese, no siempre Pablo recibía ofrendas de los hermanos, y acuérdese que Pablo no cobraba. Pablo trabajaba gratuitamente. Y entonces algunos hermanos, como los macedonios, y lo vemos en la carta a los filipenses, se ponían ellos mismos la tarea de enviarle algunas ofrendas al hermano Pablo. Lo localizaban porque no habían teléfonos, no habían satélites para ubicar dónde estaba con su celular. No, tenían que ver cómo lo localizaban, y donde encontraban a Pablo enviaban hermanos responsables, honrados, con una ofrenda, y se la hacían llegar. Y cuando Pablo recibía las ofrendas, Pablo lloraba agradecido a Dios, porque siempre, siempre, siempre le llegaban en el momento más oportuno. Siempre, hermanos. Entonces, Pablo dice, en trabajos, si estos creen que son ministros, yo lo puedo demostrar. Puedo demostrar que soy ministro del Señor por el trabajo que he hecho. Luego dice Pablo, en azotes, verso número 23, en azotes sin número. Aunque no se tiene un registro exacto de cuántas veces Pablo fue azotado públicamente, él dice aquí, y es honesto, hermanos, al decir Pablo que lo azotaron muchas veces, repetidamente. Y parece increíble porque ser azotado era una cuestión que se daba específicamente con delincuentes. Allá en mi tierra, en Guatemala, en algunos pueblos, hay grupos de personas, en algunos pueblos, no digo en todos, pero algunos sí, que están al cuidado del pueblo, pueblos pequeños. Y he visto que de repente agarran a un ladrón. Y casi lo dejan desnudo, ¿verdad? Y así de rodillas muchas veces, y con lo que se había robado, lo llevan de un lugar a la plaza pública, en ropa interior, lo llevan, y allí traen a veces unas varas o algo con que golpearlo, y ahí públicamente, hermanos, le dan de cueras. Y le dicen, no lo hagas esto, y le dicen un montón de cosas, y a veces incluso los padres están presentes del ladrón ahí. Y imagínense, llevarlo a veces de rodillas, va de rodillas el ladrón con las cosas que se robó. Lo llevan ahí y la gente le va diciendo de cosas, y ya en la plaza pública le dicen un montón, y luego públicamente lo azotan. Pablo dice, me han azotado muchas veces, ¿no? En el verso 23. Me han azotado muchas veces. En cárceles, dice Pablo, más. Clemente de Roma, el historiador famoso, dice que Pablo fue encarcelado 7 veces. Eso es lo que Clemente de Roma dice. Él dice que fue encarcelado en Jerusalén y en Cesarea. No sabemos cuántas veces en cada lugar, pero él dice 4 veces estuvo encarcelado en Cesarea, en Jerusalén. Luego dice que también fue encarcelado 2 veces en Roma, y por último él cita que fue encarcelado en Filipos, junto con Silas. Bueno, no sabemos realmente, hermanos, porque Pablo habla ahí y dice que en cárceles más. Allí Pablo experimentó muchas veces ese aislamiento que trae a veces al corazón de las personas el sentirse miserable por la situación que está pasando. Pablo, en este caso, hermanos, en vez de sentirse miserable, como sucedió en Filipos, usted lo puede leer en Hechos, junto con Silas. ¿Qué hacía Pablo? Recuérdese, ¿no? Pablo, en vez de estar gritando ahí, soy inocente, por favor, no sé por qué me encerraron. No, Pablo cantaba junto con Silas. Cantaban a gritos. Y mientras cantaban sucedió el gran terremoto aquel, ¿se acuerda? Hechos 16. El gran terremoto, y se soltaron todos los presos, incluyendo Pablo y Silas. Y ahí la escena aquella del carcelero, cuando ve que todos los muros están caídos y las cadenas tiradas, pensó que se habían escapado y lo iban a matar, porque él pagaba con su vida el hecho de que se escapara un prisionero. Y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos. Y es el famoso texto aquel, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hubo bendición, sí. Pablo no se queja, no está diciendo es que miserablemente, injustamente estuve en cárceles muchas veces. No, Pablo solo está demostrando, hermanos, que estuvo dispuesto, de acuerdo a su grado de compromiso, a padecer encarcelamientos sin número.
Pablo dice en el verso 23, en peligros de muerte muchas veces. El ministerio de Pablo que él desempeñó fue en tiempos, hermanos, en que ser un cristiano, identificarse con Cristo, era estar prácticamente marcado para la muerte. Marcado para ser maltratado, marcado para ser expulsado de su comunidad, marcado para que le insultaran, lo agredieran de muchas formas, incluso marcado para estar dispuesto a ir a la muerte. Entonces, en tiempo en que Pablo siguió al Señor, sirvió al Señor y ministró por todos lados, Pablo siempre estuvo expuesto a la muerte, y él lo dice aquí, en peligros de muerte muchas veces, no una, dos, ni tres, no, muchas veces Pablo estuvo en ese riesgo. Predicar el evangelio en estas circunstancias como Pablo lo hacía no era fácil, hermano. No era me paro en la esquina, agarro no sé cómo le llaman aquí, esas cosas porque usted puede hablar, un megáfono, un altoparlante, como se le diga, y ponerse a predicar ahí. ¿Qué puede pasar? Bueno, que llegue la policía y le diga, oiga, los vecinos ya se quejaron, por favor levante sus cosas y váyase, nada más. O llevárselo por ahí, ¿verdad?, a algún lugar para que esté encerradito unas horas y al rato lo saque. Puede ser que eso suceda. Alguna vez recuerdo que andábamos con mi esposa colocando por este rumbo unos gallardetes, que son esas cosas de plástico que se cuelgan en los postes, ¿verdad? Estábamos ahí muy afanados colgando uno y pasó una patrulla. Y se paró y me dice el patrullero, oiga señor, ¿no sabe que está prohibido poner esas cosas? ¿Dónde está su permiso? Dije, disculpe, le dije, pues es que Dios me dio permiso, pero no, se tiene que tener un permiso, me dice, de la delegación. Entonces era delegación, ¿no? La delegación le tiene que dar un permiso porque usted haga esto, no puede hacerlo. Y entonces me dice, ¿qué está poniendo? Miren, nosotros ya le explicamos, somos cristianos y venimos compartiendo esos textos de la palabra de Dios a las personas. Y me dijo entonces, bueno, está bien, me dijo, sígalos poniendo. Bueno, en este caso no hubo represalias, ¿no? Pero pues qué tal que el pastor hubiera ido a parar a la prisión, ¿no? Y, el pastor está encarcelado, ¿qué habrá hecho? No, hermano, no era otra cosa más que andar poniendo unos textos en la calle. Pero hermano, Pablo dice, bueno, en peligros de muerte muchas veces. Pablo estuvo expuesto a la muerte siempre. Y jamás, hermanos, jamás Pablo se echó atrás por el riesgo que corría haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Verso 24, Pablo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces, dice Pablo, me han azotado de parte de los judíos. Deuteronomio capítulo 25, versos 2 y 3 dice, y si el delincuente, subrayé aquí en mis notas esa palabra porque usted puede ver ahí en Deuteronomio 25, 2 y 3, dice, y si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito. Será el número de los azotes. Se podrá dar 40 azotes no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Junto con la ley, los judíos solían castigar. Tomaban la ley y decían, merece ser azotado. Pero ¿quién debía ser azotado? La ley dice que los delincuentes. Y de acuerdo al delito que hubiera cometido, se le daban los azotes. Podían ser 5, 6, 10, hasta 40, no más. No más. Pero en tiempos de Jesús, los judíos piadosos, cuando castigaban a un delincuente, decían, pobrecito, lo vamos a castigar, pero no le vamos a dar 40, le vamos a dar 39. Uno menos. Para no causarle mucho daño al pobrecito, lo vamos a castigar 40 azotitos nada más. Entonces lo azotaban 39 veces. Le disminuían uno para no ofenderlo, para no hacerlo sentir agredido. Entonces dice Pablo, a mí, dice, me han azotado 40 veces, 5 veces me han azotado con 40 azotes menos uno. Pablo había vivido, hermanos, en carne propia lo que significaba el dolor en el cuerpo por ser azotado. Los especialistas dicen que 13 azotes se le daban en el pecho. El juez hacía que se descubriera el hombre, lo ponía en el suelo y le daban 13 latigazos en el pecho. Luego lo volteaban y le daban 13 latigazos del lado derecho y otros 13 latigazos del lado izquierdo. Y con eso se cumplía el castigo a un delincuente. Pablo estuvo dispuesto a pasar por delincuente, hermanos, con tal de predicar el evangelio. Pablo dice, a mí los judíos me han golpeado 5 veces.
y me han golpeado dándome los 40 azotes menos uno. Él sufrió esto y no se queja, hermanos. Pablo dice en el verso 25 de nuevo: 3 veces he sido azotado con varas. Los azotes que daban los judíos de acuerdo a la ley, Deuteronomio 25, se daban con cuerdas de cuero, pero en este caso Pablo está diciendo: me han apaleado 3 veces. Eso es lo que Pablo está registrando acá. Algunos piensan que el cuerpo de Pablo, hermano, estaba tan marcado. Algunos dicen, no sé, pero algunos dicen que a Pablo incluso le daba vergüenza, pena, descubrirse delante de los demás, porque su cuerpo estaba tan lastimado, tan marcado, cicatrices, ¿sí?, que a él le daba vergüenza que vieran su cuerpo marcado. No era una causa de orgullo el verlo o el verse lastimado delante de los demás. Cuando él se veía el cuerpo, dicen algunos, a sí mismo, ¿verdad?, y se veía todo lastimado, y cuando se tocaba su cabecita, algunos piensan que también toda chipotuda, ¿verdad?, de los golpes que recibía, de las pedradas que recibió. Pablo, hermano, se sentía agradecido con su Señor, porque podía decir: Señor, es poco lo que he sufrido por ti. En comparación de lo que tú hiciste por mí, es tan poquito, Señor, que quisiera vivir 2, 3 vidas y tal vez pasar esto, lo mismo, con todo el corazón. Hermano, yo veo estas cosas y créame, yo le digo a Dios: Señor, yo he tenido, como le he dicho a usted muchas veces, lo vuelvo a repetir porque cabe bien el asunto acá, yo no he vivido un ministerio sufrido. Que me critiquen, que la gente me insulte, que las personas, hermanos, pasen conmigo situaciones complicadas, hermanos, me traten mal, etcétera. Para mí, en realidad, esto no tiene ningún caso. De verdad que no lo tiene. Pero, hermanos, hay ministros de Dios que sí sufren. Hay ministros del Señor que sí se las ven complicadas, ¿no? Hemos visto con tristeza, ¿verdad?, en México, en nuestro México, en algunos lugares donde los pastores son golpeados, algunos incluso han sido asesinados. Y digo, eso es sufrir. Pero no han llegado al extremo de decir: he estado en peligro de que me maten, me iban a dar un balazo y la pistola no funcionó, me iban a machetear y llegó alguien y se asustaron y se fueron, me iban a quemar vivo, me echaron gasolina en el cuerpo y el cerillo no encendió nunca. Mi hermano, yo no. Una vez me va a buscar un hombre en Guatemala con el machete en la mano. Una vez. Estaba muy joven, tal vez tenía 25 años. Claro que me asusté. Los hermanos dijeron: pastor, no salga. Hermano, no salga. Pues vamos a ver qué quieren. Gracias a Dios no hubo no me lastimó, no me tiró un machetazo, pero llegó muy enojado ese hombre buscándome por alguna razón. Digo, gracias a Dios. Pablo dice: 3 veces me han azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Lucas registra los golpes con varas en Hechos 16 que Pablo recibió. Pablo dice, y no miente, hermanos, que 3 veces a él lo apalearon. Las veces que lo apalearon no tenían número. Los azotes podrían ser 39, pero los varazos que Pablo recibió, dice Pablo, los recibí no sé ni cuántas veces. Las veces que me golpearon me dieron de trancazos. No los conté, dice Pablo. Probablemente en alguna de esas ocasiones hasta perdió el sentido, porque no es fácil, ¿verdad? No sé, a usted, cuando su papá le daba sus estate quietos, ¿verdad? Si alguna vez lo hicieron, porque no todos han sido capaces de corregir a sus hijos así, ¿verdad? Algunos hijos les hizo falta que les dieran para que entendieran, ¿verdad? Porque nunca les pusieron la mano encima, lamentablemente, y crecieron mal. Hubo necesidad de hacerlo, pero no lo hicieron. Algunos tal vez se pasó la mano del padre con nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo a alguien que dice:
No, mi papá tenía un cinturón, dice que tenía México ahí grabado. Y los nopales. Y cuando nos agarraba, dice, nos quedaba el México y los nopales marcados. Y hasta las espinitas, dice, aparecían, que no las tenía el cinturón, hasta las espinas del nopal aparecían ahí. O sea, ay, no, dice, a mí mi mamá, mi papá nunca me hicieron nada. No, nunca me hicieron nada. Me hubiera gustado que me dieran unas de vez en cuando, pero nunca se atrevieron. Pero bueno, hermano, ¿cuántas veces nos han lastimado de esa forma? Pablo dice, a mí me han golpeado 3 veces. Y Pablo no se queja. ¿Por qué soportó esto Pablo, hermanos? ¿Por qué lo soportó? Porque estuvo dispuesto a ser azotado, porque estuvo dispuesto a ser apaleado, porque estaba comprometido con Cristo en lo absoluto. No era un compromiso casual, allá de vez en cuando, a ver cómo está el día, salgo a ver cómo está el día, y si está bueno salgo, y si no, no, a ver cómo me siento de ánimo, porque si me siento bien de ánimo, lo hago, y si no, no. No, Pablo tenía un compromiso que lo llevó a enfrentar cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Su compromiso, hermanos, no era ni casual ni accidental. No, su compromiso era absoluto. Una vez, dice Pablo, fui apedreado. Verso 25. El apedreamiento era un castigo capital para delincuentes, en este caso para adúlteros, idólatras y blasfemos. Adúlteros, idólatras y blasfemos. Para esos era que el apedreamiento estaba legislado. Pablo no era ninguna de esas cosas. En Listra, en Hechos 16, a Pablo lo apedrearon. Llegaron allá y sanaron a un hombre que estaba impedido de los pies. Lo sanaron junto con Bernabé. Y cuando la gente vio que lo sanaron, pensaron que eran dioses en forma humana y empezaron a querer ofrecerle sacrificios. Y dijeron no, y se rasgaron la ropa. Y dice que algunos alborotadores que habían venido de otras ciudades, que odiaban a Pablo y lo andaban persiguiendo, no era nuevo, ¿verdad? Alborotaron a la gente y entonces agarraron piedras y lo apedrearon. No sé si alguna vez a usted le han dado una pedrada en el cuerpo, en la cabeza, ¿no? A mí sí una vez me dieron una pedrada y duele, hermanos. Imagínense que lo agarren con unas rocas de este tamaño para matarlo, no es solo para golpearlo, es para matarlo. Y dice Lucas en Hechos 16 que creyendo que estaba muerto lo arrastraron y lo tiraron allá afuera de la ciudad. Y a mí me sorprende cuando leo ahí que dice que al rodearlo los hermanos, Pablo se puso de pie, probablemente todo ensangrentado, ¿verdad? Y se entró a la ciudad otra vez. Y de ahí se volvió a ir. Entonces Pablo, hermanos, estuvo dispuesto a enfrentar esto. Había compromiso. Dice Pablo 3 veces en el verso 25, he padecido naufragio. El único accidente de naufragio de Pablo registrado por Lucas es en Hechos 27, cuando va ya preso por a Roma para ser enjuiciado. Y usted recuerda que se desata una gran tempestad y la embarcación donde iba Pablo sufre pérdidas. Encalla y dicen, bueno, el que pueda nadar, tírese al agua y sálvese. Y llegan a la isla llamada Malta y ahí todo lo que sucede, ¿verdad? Entonces Pablo dice, he estado 3 veces como náufrago. Luego dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. El decirlo Pablo en esta forma, de esta manera, indica el grado de preocupación, hermanos, de desesperanza que en un momento dado como ser humano Pablo enfrentó también al estar allí en esa cantidad de horas, tal vez aferrado a una tabla, tal vez aferrado a una caja, qué sé yo, en el mar, sin esperanzas probablemente de que su vida pudiese continuar, confiando en el fondo de su corazón que si Dios quería que él saliera de esa situación, lo libraría, pero con el riesgo como ser humano de que algo le pasara en el mar. Pablo dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versos 26 y 27. Pablo concluye diciendo entonces, allí en estos 2 versículos, algo muy interesante. Pablo dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. La palabra camino que Pablo usa ahí en el verso 26 puede traducirse viajes. En muchos viajes, Pablo estuvo dispuesto a ir, venir, ir allá, regresar, hacer lo que hubiera que hacer,
con tal de cumplir con el mandato que el Señor le había otorgado. Él viajó mucho durante todo su ministerio. La semana pasada le decía que desde Éfeso hasta Jerusalén, algunos calculan que había más de 1000 kilómetros de distancia, y Pablo estuvo dispuesto a caminar todo eso, viajando de ciudad en ciudad para poder ver a los hermanos, compartir el evangelio. Y Pablo jamás se quejó, hermanos, nunca dijo nada con respecto al esfuerzo que realizaba. Él viajó mucho durante todo su ministerio, y puede decir que en los lugares donde él viajó, las circunstancias con las que él se rodeó, hubo riesgos extremos, siempre con el peligro de que alguien lo asaltara y lo matara, porque, hermanos, no era distinto de este tiempo, ¿verdad?, en el que vivimos. Hoy vivimos con el Jesús, decimos, ¿verdad?, en la boca. Se sale nuestros hijos al trabajo, a la escuela, y nos quedamos preocupados. Clamamos a Dios y tenemos a Dios y recordamos a Dios y decimos están en las manos de Dios, pero eso no nos quita la preocupación, ¿verdad?, por lo que hay en la calle. Sale la esposa, el esposo a la calle por alguna razón, al trabajo, lo que sea, y nos angustiamos también, ¿verdad? Abrimos los ojos a un nuevo día y pensamos, ¿cómo va a estar hoy? ¿Cómo va a estar? Apenas tembló. Me dice mi esposa, dice, me da miedo. Le digo, no te afanes, ya sabes, está temblando de a poquitos. Que si Dios quisiera, haría uno solo y no quedamos ni uno. Pero Dios nos tiene tanta paciencia que nos manda chiquititos para que nos sintamos así bonito, ¿verdad? Y que Dios nos está meciendo. Y si usted no duerme, que le dé sueño ahí con la mecedita del Señor y se duerma un ratito en el día o en la noche o a la hora que sea. Entonces, hasta en eso es bueno Dios, ¿no le parece, hermano? ¿Verdad? Que le da una mecedita, a veces un poquito más fuerte, para que usted diga, gracias Dios, ¿verdad? Te ocupas hasta de esto, de recordarnos lo frágiles que somos. Pablo, hermano, siempre estuvo en riesgos de morir, porque las circunstancias de su tiempo no eran distintas de las de hoy. A mí me llama la atención que de la lista que él nos comparte en este verso 26, específicamente, hermanos, él dice algo a mí me causa mucha tristeza cuando él dice peligros entre falsos hermanos. Yo no sé a usted cómo le suena eso, pero a mí me da tristeza, porque solemos decir hermano aquel que es de la familia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué somos hermanos? Porque hemos nacido del mismo Espíritu Santo, de la misma fe en Cristo. Mi hermano, mi hermana. Pero cuando mi hermano me ataca, cuando mi hermana me ataca, cuando mi hermano, que también ha sido lavado con la misma sangre de Cristo que yo, de pronto me entero que me está haciendo algo por la espalda, y me está lastimando. Obviamente hay casos que dicen, ya va a ver, si este es hablador, yo soy más hablador. Si este cree que me puede agredir de esta, no sabe ni con quién se está metiendo. Bueno, hay gente que así responde. Hay otros que dicen, bueno, que Dios le bendiga, que lo ayude y pueda entender que no es correcto esto que hace. Porque eso debería ser la actitud. Acuérdense, Dios a través del escritor de Hebreos dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición, ¿no? Hablando del Señor. Por eso Pilato se extraña, se acuerda, cuando lo están acusando y lo están diciendo de todo, y dice que no oyes cuántas cosas dicen de ti. Y el Señor, ¿qué hacía? ¿Se acuerda? El Señor estaba calladito, su boca no se abrió. Hay cristianos que responden igual, pues, y empiezan a decir un montón de cosas. Ok, por favor, no nos enfrasquemos en esas cosas, ¿no? Pablo entonces dice, en peligro entre falsos hermanos que por delante le daban una sonrisa y por detrás lo criticaban y decían cosas horribles del pobre hermano Pablo. Es una triste realidad que muchas veces duele mucho, ¿verdad? Que era real en aquel tiempo y muchas veces suele ser la experiencia triste en las iglesias también. Yo quisiera decir que no pase entre nosotros, hermanos, cuando, como le he dicho muchas veces, si usted cree que yo le hice algo, venga y dígamelo, ¿verdad? Dígame, hermano, mire, más vale un rato colorado que toda la vida pálido, ¿verdad? Más vale que le pregunte y no que me esté con la duda. Hace unos días esto y esto y esto, hermano, ¿estoy malinterpretando o estoy en lo correcto?
Y yo le voy a aclarar, ¿verdad? Porque, pues, delante de ustedes está otro ser humano igual de defectuoso que usted, ¿verdad? O tal vez peor de defectuoso que usted. Y como, pues, a este ser humano Dios lo puso de pastor, pues, obviamente, cuando hace algo que no está bien, pues se nota más, ¿verdad? Y tal vez cala más, porque, pues, me lo dijo el pastor, o me lo hizo el pastor, y pues si fuera la hermanita, el hermanito, pues, pero me lo hizo el pastor, y ay, ya se quiere cortar las venas con un plátano, ¿verdad? Porque el pastor, hermano, por favor, dígamelo, comuníquemelo, porque suelo ser miope muchas veces, ¿verdad? Y no me doy cuenta de cuando dije algo y le lastimé, cuando tal vez debía haberle dado un abrazo y no se lo di, tal vez debía haber sido condescendiente con usted y no lo fui, cuando pude haberle saludado y pasé de largo y se quedó usted con la manita así, ay, le iba a saludar y el pastor ni me peló. No, por favor, hermano, no actuemos mal. Pablo dice, peligro entre falsos hermanos. Luego dice Pablo que entre sus experiencias que él vivió, en el verso 27 Pablo termina diciendo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y entre todas estas experiencias, Pablo también menciona algunas cosas en relación con su situación material física, que en contraste con esos falsos ministros que olían bien, se vestían bien, no se ponían chanclas de 50 pesos, no, esos se ponían chanclas de marca, ¿verdad? Y andaban con trajes de mucho dinero y comían bien y no andaban a pie en las calles, no andaban en su mula, en su burro, en su carruaje. Pablo no tenía esto, Pablo no tenía esas cosas. Entonces necesitamos tener cuidado, hermanos, de estas cosas. No es, hermanos, el hecho de que alguien exija, y obviamente no lo decimos por nosotros aquí, gracias a Dios no es así, pero hay muchas iglesias donde el aparente siervo de Dios exige, demanda, pide, y si no se le da, dice, no, si no me lo dan, yo me voy. Si no me lo dan, yo me voy. Renuncio, porque aquí no me valoran, aquí no me cuidan, aquí no. Y todo lo piden para él, para él. Como decía mi madre, son como el asadón. Solo para acá, pero para allá nada. Entonces se vuelve una exigencia, de modo que muchas iglesias se ven imposibilitadas a llenar todos los gustos y exigencias del santo pastor, del santo apóstol, del santo profeta, porque no pueden. Quieren cambiar, quieren carro nuevo y quieren que al otro año se lo cambien. No quieren ir al IMSS, no quieren ir a hacer sus filas como todo mortal al IMSS, no quieren servicio médico particular y no quieren ir a cualquier médico, quieren en tal lugar. No quieren un sueldo, no, ellos piden tal cosa, y si no lo piden, no lo dan, dicen, aquí no me estiman, no me valoran. Yo el doctor, miren, aquí tengo mis títulos, ¿verdad? Estudié en el seminario tal, y luego me fui a estudiar una maestría en tal lugar, y tengo 2, 3 doctorados en divinidades. Hermanos, díganme si no me merezco lo que estoy exigiendo. Ahí sí hay gente, hermanos. Y yo creo que usted lo debe recordar, porque eso se ve en todos lados. Entonces, a pesar de todo, Pablo no se queja. No es una queja de Pablo lo que él le está diciendo acá. No está diciendo, hermanos, pobre de mí. No es lo que Pablo está diciendo, porque él mismo escribió en Filipenses 4:12 estas palabras. Sé vivir, dice Pablo, humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Jesús mismo, ¿verdad?, vivió una vida de humildad y de carencias, que por ser el Hijo de Dios no demandó lo que pudo haber tenido, porque como bien le dijo el diablo, ¿verdad?, en una de sus tentaciones, haz que estas piedras se conviertan, ¿se acuerdan que le dijo? En pan, ¿verdad? ¿Qué pudo haber hecho el Señor? Convertir una cosa en algo grande y disfrutarlo. Sí, pudo haberlo hecho, pero hermano, Él no vino a exigir lujos. Como le dije hace poco, tenía una ropa que era cosida, ¿verdad?, de arriba a abajo. Esa era su ropita.
Por eso ahí en Juan 13, cuando decidió lavarle los pies a sus discípulos, se despojó de su ropa, se quitó eso y se quedó en ropa interior, y ahí se puso a lavar los pies de sus discípulos, porque era una sola prenda, ¿verdad?, que él tenía. Y cuando los soldados quisieron dividir sus ropas, no pudieron, porque era una sola prenda la que él tenía. Era una ropa de una tela probablemente muy sencilla. Entonces el desarrollo del ministerio de Pablo lo llevó a que muchas veces tuvo que caminar. Los recursos económicos muchas veces se escasearon, así que sin más alternativa, caminar grandes distancias, lo cual producía al final de un día de mucho trabajo, de mucho caminar, hermanos, en la vida de Pablo, producía un sentido tal de agotamiento que de verdad Pablo no podía sino pasar las noches en vela. El hecho de pasar las noches en vela significó que no dormía. Y no era que no tuviera sueño. Pablo llegó a experimentar este tipo de fatiga que no deja dormir. No siempre el estar cansado al extremo es señal de que usted va a caer como piedrita en la cama para dormir. Mucha gente dice: estoy tan cansado que ni me puedo dormir. Tal vez a usted le ha pasado. Estamos tan cansados que no podemos conciliar el sueño. Es tanto el cansancio que aún resulta increíble que ese cansancio, en vez de ayudarnos a dormir, no nos permite dormir. Y si a esto le añadimos las preocupaciones que muchas veces tenemos en la vida, ¿verdad? El dinerito se está acabando, la salud no es la mejor, se presenta un problema en el matrimonio, con un hijo, con alguna cuestión, y esto lo llevamos a la cama. Aunque esté tan cansado, usted no puede dormir. Y está con el ojo abierto toda la noche, ¿verdad? Y llega la madrugada, la mañana, y sigue despierto y dice: ya se me acabó la noche y no dormí. Y se tiene que ir a atender sus cosas otra vez. Y espera que ese día en la noche, primeramente Dios, ¿verdad?, pueda descansar. Bueno, Pablo dice: en muchos desvelos, no pude dormir muchas veces. Entonces, a diferencia de aquellos abusivos que engordaban, porque a costa de los creyentes se engordaban y se vestían bien y olían bien y comían bien y hacían todo bien, Pablo padeció hambre y sed. Pero había aprendido, como ya lo dijo en Filipenses 4:12, a tener hambre, a tener sed, a no tener nada. Claro está que tener hambre es algo que muchas veces necesitamos aprender, ¿verdad? Como he dicho muchas veces, hermanos. Oí hace años a un psicólogo decir, hablando de los hijos, que los hijos muchas veces no son agradecidos, porque los hijos no han tenido hambre. Muchos hijos no han tenido hambre. Muchas veces los papás en la preocupación de que los hijos tengan de todo, pues les hemos dado todo, o procurado darles todo lo que requieren. Y entonces los hijos se les olvida de dónde viene el pan, el calzado, la ropa. No van a una escuela particular, van a una escuela pública, van a una escuela particular. Aprenden inglés, aprenden otros idiomas, tienen un título, llegan a tener un buen trabajo, pero a quien menos le agradecen es a sus padres. Entonces, no son agradecidos. Decía ayer que andábamos comprando algo con mi esposa para la comida, llegó una señora a la carnicería y le dice el señor, estaba acordándome ahorita, dice: señora, dice, ¿qué va a llevar? Dice, le dice, tal cosa, dice. Y le dice a otra persona que estaba ahí, dice: ay, es que ya aborrecen el pollo. Así dijo, ya aborrecen el pollo. Y digo, ¿por qué aborrecer la comida? ¿Por qué? Yo espero que no haya aquí nadie que diga: pollo, ya solo falta que me salgan plumas y empiece a cantar como gallo, ¿verdad? Pollo, todo el tiempo, pollo. Entre pollo y pescado ya no sé qué más. Hermano, necesitamos ser agradecidos. Pablo no era alguien que tenía comida todo el tiempo.
Era alguien que aguantaba hambre muchas veces, y eso es lo que está diciendo acá. Hemos tenido hambre, en ayunos, dice Pablo. No eran aquellos que los cristianos suelen o solemos practicar, en que en nuestra vida devocional tratamos de acercarnos de esta forma al Señor, sino Pablo, cuando habla de ayunos, en el verso 27, se está refiriendo a los prolongados espacios de tiempo en que, no teniendo dinero, no había para comprar comida. Y hermano, eso es muy triste y eso es muy duro, ¿no? Tal vez alguien no ha tenido hambre nunca, gracias a Dios. Bendito Dios porque nunca ha tenido hambre. Pero hay muchos que sí lo hemos tenido. Y es horrible tener la pancita vacía y que la tripa te chille, ¿verdad? Te truene. Y pasar por un lugar donde huele tan rico que quisieras llenarte el estómago solo con oler. Pero eso lo único que hace es alborotarte más la lombriz y que te truene más el estómago, porque pues, no tienes con qué. Yo le rogaba a Dios cuando estaba en el seminario, porque había ocasiones en que venía de donde estaba y ya no alcanzaba el micro que salía desde el metro hasta el seminario. Y entonces tenía que agarrar uno que me dejaba en algún lugar y de ahí caminar hasta el seminario, porque ya no me alcanzaba el dinero, ya no. Le decía al Señor, Señor, cuídame nada más, quedan 10:30, 11 de la noche. Y había que caminar. Gracias a Dios nunca me pasó nada. Gracias a Dios nunca me pasó nada. Pero hermanos, es una experiencia terrible eso de tener hambre y no tener cómo comprarte ni siquiera un platanito, ¿no? Ni siquiera un dominico. Ya no digamos un plátano macho, ¿no? Para que te alcance para un buen rato. Ni para un dulce, hermano. Es horrible eso. Y tener algo por ahí, pero no puedes pellizcarle nada porque sabes para qué es eso exactamente. Y si lo pellizcas, no te va a alcanzar para lo otro. Es horrible irse a la cama sabiendo que tienes deudas. Y una deuda no premeditada, sino una deuda que se te está acumulando y no puedes hacer nada para arreglarlo. No puedes, no tienes los medios, no puedes hacer nada. Tú no, pero él sí. Pero es horrible irse a la cama pensando así, hermanos, porque esas cosas no dejan descansar. Pablo dice en ayunos muchas veces. Pablo ya había dicho a los corintios, al menos en 2 veces, que su situación de carencia no había sido un invento suyo. En 1 Corintios 4:11 él dijo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y en 2 Corintios 11:9 Pablo había dicho, y cuando estuve entre vosotros, y dice Pablo, y tuve necesidad, a ninguno fui carga. A ninguno le fui a llorar, hermano, es que mire, tengo 2 días de no comer. El único que lo supo fue su Señor, y el Señor fue el que se encargó de hacer que Pablo tuviera lo necesario cuando era el momento oportuno. Hay un dicho que dice, hermano, no es el hábito el que hace al monje, sino el monje el que hace al hábito. No es la presencia externa la que hace que un pastor sea confiable, honesto, temeroso de Dios. No, aunque el cuidado de la apariencia física siempre va a ser algo requerido, ¿verdad? Es necesaria, sí, pero no es precisamente lo que hace que una persona se reconozca por lo que es, porque puedes estar bien vestido, puedes oler bonito, puedes verte externamente bien y tener un corazón horriblemente engañoso, un corazón terriblemente mortal en relación con lo que no estás haciendo, un corazón equivocado en las cosas que no estás haciendo. Pablo experimentó muchas veces, hermanos, esa escasez que en comparación con algunos que explotaban a la iglesia, Pablo parecía en este sentido más bien un mendigo. Como dije al principio y he estado enfatizando, Pablo no está alardeando, no está presumiendo de sus sufrimientos personales, no, él está demostrando el efecto de sus compromisos con Cristo y de todo lo que Pablo estuvo dispuesto a sufrir, porque desde el inicio de su ministerio admitió que ese llamado que recibía del Señor venía con todo eso, y Pablo ya lo sabía, probablemente. Muy probablemente Pablo sabía lo que implicaba ese llamamiento y Pablo no dijo, mejor no. No, Pablo lo aceptó sabiendo que todo eso venía, y cuando lo vivió en carne propia,
recordó lo que el Señor le había dicho: es necesario que sufras por causa de mi nombre. ¿Qué tan comprometidos, hermanos? Regreso al principio otra vez. Estamos nosotros con Cristo. ¿Qué tan comprometidos estamos? Oí algunos actores que cuando les han ofrecido un papel para alguna película han hecho cosas extraordinarias, preparándose para cumplir con un papel en una película. Por ejemplo, oía de Leonardo DiCaprio, ¿verdad? En la película esa del Renacido. Usted, si la vio, puede ver que hay unas escenas muy complicadas, ¿verdad? Se mete en el agua fría, come carne cruda, se mete en la panza de un caballo muerto. Es decir, ese hombre dice que para poder hacer todo esto, literalmente, previo a que él desempeñara ese papel, él estuvo dispuesto a experimentar metiéndose en agua congelada, ¿verdad? Para ver qué pasaba con él. Estuvo dispuesto a comer carne cruda, ¿verdad? Y exponerse a las bacterias y todo, porque él necesitaba hacer eso en la película. Y estuvo dispuesto a meterse en la panza de un caballo muerto y estar ahí dormido, ¿verdad? Muchas veces, para saber qué iba a pasar. Estuvo dispuesto a eso porque el papel que le ofrecieron, para él valía la pena hacer todo eso. Y oí de este otro, Adrien Brody, que el actor del pianista, tal vez usted ha visto esa película, ¿verdad? Que tiene que ver con una época de los judíos. Dice, yo nunca había vivido el hambre, nunca había experimentado el hambre, pero para él le ofrecieron el papel, y para que Brody, ¿verdad?, pudiera desempeñar bien ese papel, dice que tomó algunas cosas y se fue a Europa, y allá vivió como indigente por meses, sin nada más. Él dice, yo nunca había sabido lo que viene en la sensación de una persona cuando tiene hambre y no tiene ni cómo ni con qué comer. Nunca lo había vivido. Pero en la película tenía que hacer eso, ¿verdad? Entonces, hermano, si gente como ellos estuvieron dispuestos a hacer cosas así porque lo que iban a hacer exigía, ¿verdad?, un esfuerzo tal, un compromiso tal, la pregunta, hermano, para nosotros es esta: ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a sacrificarme por Cristo? ¿Hasta dónde yo estaría dispuesto a sacrificarme por mi Señor? ¿Qué estaría dispuesto yo a sacrificar o a hacer por aquel que dio su vida por mí? ¿Verdad? Porque muchas veces somos quejosos, y para poner excusas, hermanos, no lo digo tal vez por usted ni por mí, pero para poner excusas somos muy buenos, muy buenos. Para decirle pero al Señor somos muy buenos, aunque para otras cosas no tenemos excusas ni hay peros. Alguna vez me decía alguien, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, había alguien aquí que me decía: pastor, es que mi marido, estaba hablando de su marido, un hombre adulto con 2 hijos ya, es que mi marido, hermano, el domingo casi lo tengo que sacar de la cama, de las cobijas, y arrastrarlo al baño, que se bañe, para irnos al templo. Y tengo que pelearme con él, y peleo más con él, y tengo más batallas y luchas con él que con mis hijos, para que se alisten y nos vayamos al templo, hermano. Porque no quieren ni salir de la cama, no quieren ni bañar, no quieren alistar para irnos al templo. Pero cuando le digo, me decía, estaría bien ir a pasear el sábado, desde el jueves, viernes empieza a preparar todo. Empieza a preparar todo porque el sábado hay que ir a pasear, y el sábado ya está, desde temprano ya está parado, alisando el carro para irnos a pasear. Hermano, ¿cuál es el grado de compromiso que tenemos con Cristo? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ir, a llegar por nuestro Señor? Porque, bueno, nos quejamos, ¿verdad? Aquí tenemos un poco de encierro, los veo batallando con el calor. ¿Qué diríamos, no? Bueno, pues, ¿por qué no ponemos aire acondicionado? Bueno, estaría bien, valdría la pena. ¿Qué buscamos? ¿Comodidad? Aquí ha habido gente que ha venido y ha dicho: no, es que es muy incómodo ahí. Bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos mejores circunstancias físicas, pero quienes se acuerdan que al principio teníamos una lona aquí,
Cuando nos llovía y estaban los hermanos parados como soldados ahí tirando el agua, a todos lados. Y luego cuando hacía mucho sol, la lona casi pegándonos en la cabecita a la hora del sol. Hemos pasado por tiempos complicados. Hoy tenemos, gracias a Dios, un techo que aunque está calientito, es lo que Dios nos ha dado. Pero, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿O cuáles peros vamos a poner? Vamos a poner estas circunstancias, hermanos, como razón, pretexto para decir, yo mejor, pues allá hay una iglesia y tiene auditorio, no sillas, tiene butacas, no piso, tiene alfombra. He ido un par de veces y entra, ay, qué rico el aire acondicionado. Ah, qué rico. Bueno, pues, ¿qué busca? ¿Qué dice Pablo? En muchos peligros, en muchos riesgos, todo por la causa del Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, hermanos, a llegar hasta dónde? Por el Señor. Y no solo estoy hablando de venir, que sería lo menos, sino de ahí en adelante, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Pero vamos a seguir hablando de esto la otra semana, todavía no termina, si Dios nos lo permite. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde agradecemos por darnos este tiempo para seguir reflexionando, saber, Señor, que, Padre, no estamos buscando reconocimientos, no estamos buscando, Señor, nada que nos traiga beneficios materiales. No, Señor, estamos buscando, Padre, entender de nosotros mismos qué tan comprometidos estamos contigo, Padre, para caminar contigo, para hacer lo que hay que hacer, lo que haya que hacer. Así es que, Señor, gracias por la disposición de tu iglesia de oír, porque si para otras cosas, Señor, tenemos ánimo, no hay cansancio, hay recursos, no hay pretextos, no hay peros, entonces para ti, Señor, debe ser aún mucho mejor, mucho mejor. Pero Dios, estamos en ese proceso aún de seguir aprendiendo y de entenderlo bien para cada uno de nosotros individualmente. Ojalá que sí, Señor. Ayúdanos, Padre, porque a veces parece complicado entenderlo y mucho más hacerlo. Pero ayúdanos tú, Señor. Es lo que te pedimos de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.